Radio María presenta desde Houston La Fe del Magisterio, un programa producido y dirigido por el Padre Antonio Ortiz, director editorial de Radio María Houston. A continuación, los invitamos a escuchar y a participar de La Fe del Magisterio, aquí en Radio María. Muy buen día para todos ustedes que estén gozando de buena salud. Saludamos desde Radio María en Houston a todos ustedes, mis queridos oyentes, hermanos, familia de Radio María. Saludamos a Radio María en Houston, Radio María hasta Chicago, Nueva York, Washington, Florida, la Florida también. Esperamos pues que todos estemos bien y gracias por estar en sintonía con nuestra Radio María. Vamos a hacer una oración para comenzar como siempre. Invocamos a la Santísima Virgen María, saludándola como el ángel Gabriel. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues ya una vez en las manos de nuestra Madre Santísima, vamos a comenzar el tema de este día que pues hoy he preparado porque me han pedido que hablar sobre la diferencia que hay un obispo, un arzobispo, un cardenal, un sacerdote, un diácono. A ver si podemos abarcar todas estas áreas de la jerarquía de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es jerárquica. Pero no es democrática, nos rige una jerarquía. Nosotros, claro, el Papa quiere que todos participemos, por eso convocó el sínodo de la sinodalidad, pidiendo la opinión de todos sobre algunos temas de actualidad sobre la Iglesia. Y pues se hizo una consulta muy grande. Ese sínodo es el más largo que se ha hecho, 3 años, el sínodo de la sinodalidad, para que todos tengamos voz y voto en ese sínodo. Pero en sí la iglesia es una iglesia jerárquica. Tenemos un director, digamos, una cabeza, que para todos los católicos es el Papa. Sea quien sea, pero siempre el Papa es para nosotros el representante de Cristo en la tierra. Van a disculpar la voz que tengo hoy, pero todos nos enfermamos de vez en cuando y mi garganta no está bien que digamos al 100%. La jerarquía de la Iglesia Católica, nuestro Señor instituye la Iglesia. Él instituyó en aquellos 12 apóstoles que Él llamó de a uno por uno, los fue llamando en su vida pública. Y al final de su vida, en la última cena, cenando con ellos allá en Jerusalén, los constituye o los instituye sacerdotes, apóstoles, y dejó a uno al frente de todos, que fue Simón Pedro. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Todo lo que ates en la tierra quedará desatado en el cielo, y todo lo que ates o desates. Bueno, es la potestad que le deja Jesucristo a Pedro, a Simón Pedro, al frente de todos los hermanos y al frente de toda la iglesia. Y ahí nosotros creemos que Jesucristo nuestro Señor, está representado en la palabra y en la persona de Simón Pedro. Claro, San Pedro, como un ser humano, murió, pasó a mejor vida, fue crucificado, como todos saben, boca abajo, en Roma, allá por la vía Apia, allá ahí está la iglesia del Quo Vadis, famoso, cerca de las catacumbas de San... se olvidó el nombre. Bueno, ahí está la iglesia aquella del Quo Vadis, que Pedro ya se iba de Roma porque tenía miedo y se lo encuentra con Jesucristo. Quo Vadis Pedro. Bueno, ¿a dónde vas, Pedro? Insisto, su iglesita. Entonces San Pedro se regresa y lo crucifican, lo toman preso, lo crucifican. Pues siguió otro, y siguió otro. Hasta la fecha, pues tenemos a
al representante de Cristo, que es el Papa Francisco, que al asumir el cargo él toma otro nombre, el nombre que él quiere. Él se llama Jorge originalmente, pero hoy se llama Francisco, como San Francisco, por eso lo escogió el Papa. Me voy a llamar Francisco. Y entonces trató de ver esa iglesia pobre, sencilla, humilde, con las cualidades de este gran santo de la iglesia. Bueno, después del Papa, pues el Papa es elegido por el Espíritu Santo, que está representando a los cardenales. Los cardenales, vamos a ver los cardenales. ¿Quiénes son los cardenales? Los cardenales son obispos. Obispos han sido sacerdotes, luego han sido obispos, y luego de obispos los ha nombrado el Papa. Eso no nombra el Papa directamente. Cardenales. El cardenal, aunque esté al frente de alguna diócesis, a veces, normalmente, está al frente de alguna diócesis en el mundo, pero también puede tener algún otro cargo dentro de la iglesia. Y cuando fallece el Papa o cuando no hay Papa, entonces el cardenal va al cónclave, que se llama. Al cónclave, conclave, el nombre lo dice, con llave. Se encierran los cardenales. Son 150, son 200, no sé el número exactamente, pero hay cardenales que, pues los que están en edad de votar, los que no, porque después de los 80 años ya no pueden ni votar ni ser votados, ya no tienen ni voz ni voto. Pero entonces son los que se reúnen y en silencio, totalmente en silencio, eligen al Papa invocando al Espíritu Santo. Se reúnen ahí en Vaticano, en la Capilla Sixtina del Vaticano, ahí en Roma, y nombran al siguiente Papa, invocando al Espíritu Santo. Entonces, no es que los cardenales tengan, digamos, autoridad sobre el Papa, ¿no? El Espíritu Santo es el que eligió al Papa, y eso lo creen ellos y lo aceptamos todos. El Papa es elegido por resistencia especial del Espíritu Santo. Es como que el Espíritu Santo obra en esos señores cardenales para que elijan a un Papa, al mejor Papa que puede venir en el futuro. Puede ser no sé, como este caso, un Papa latino, un Papa africano, un Papa europeo, un Papa oriental, no sé. Pero dentro de ellos cardenales puede ser elegido el Papa. Los cardenales, como decíamos, están en cónclave, están con llave, están encerrados, no pueden hablar hacia afuera, ni de afuera pueden llamar hacia adentro, no hay comunicación, no pueden tampoco comunicarse entre ellos. Tú has visto algunas películas a veces en donde los cardenales pues están votando, ahí votan, pero luego salen de ahí y por afuera se reúnen entre los pasillos, por ahí en los corredores, a tomar cafecito, a platicar y que sí, que no, y que por este sí, por este no, y vamos a votar por fulano de tal. Eso no es cierto. No es cierto. Automáticamente el cardenal que empieza a hacer barullos o consejos o empieza a aconsejarse con otros o empiezan a hacer política y entre ellos automáticamente queda excomulgado el cardenal. Entonces, puede andar haciendo, no sé, allí entre pasillos no se puede andar comentando ni platicando ni nada. Ellos están en silencio absoluto y solamente ellos y el Espíritu Santo son los que saben. Entonces tengamos cuidado de creernos de que el Papa va a ser fulano de tal o entre los que no, ahorita no se sabe quién va a ser. Ya todavía el Papa está muy enfermo, eso sí, muy anciano también, está anciano el Papa, pero ahorita no hay candidatos, ahorita ahí se ponen los periodistas en su ignorancia. La prensa empieza a decir, el próximo Papa parece que va a ser fulano de tal o va a ser de tal parte o de no. Eso no se sabe todavía. No se sabe que el Papa apoya a no sé quién para que sea sucesor. Tampoco. El Papa no puede apoyar a nadie. Entonces, hasta que ya están los obispos ahí, los cardenales, reunidos, hasta entonces ellos invocan al Espíritu Santo y en silencio, sin comunicarse unos y otros, van poniendo sus boletitas ahí en secreto en una urna y de ahí sale el nuevo Papa. Eso lo veremos cada vez que hay un cónclave.
Bueno, el cardenal lo nombra el Papa, un número determinado de cardenales en toda la iglesia. Está limitado, el Papa es el que dice, yo nada más quiero tener tantos cardenales, ni más ni menos. ¿Qué se necesita para ser cardenal? Pues que sea obispo o arzobispo también. Pero no todos los obispos son cardenales, ni todos los arzobispos son cardenales, pero sí todos los cardenales son obispos. Obispos. Bueno, el obispo es como la punta del sacerdocio, de la jerarquía. Digamos, el papa, los cardenales. Pero el obispo es el último grado o el primer grado del sacerdocio. El papa es un obispo, el papa es un sacerdote elegido de entre los cardenales. Pero el obispo es nombrado de entre los sacerdotes para que dirija una diócesis, un determinado grupo de personas. La diócesis no es solamente un terreno limitado con un estado, no es lo mismo el estado que la diócesis, porque a veces encontramos que dentro de un mismo estado hay 2 diócesis, 3 diócesis o hasta 4 diócesis. Entonces es la situación. El obispo dirige una diócesis, un determinado grupo de personas pues constituidas en parroquias, y tiene que tener una catedral ahí la sede del obispo es la catedral de la diócesis. Y desde allí el obispo pues predica, dirige y está al pendiente de sus feligreses. El obispo le tocará ordenar a los sacerdotes y ordenar también a los diáconos. El orden sacerdotal tiene 3 niveles. El sacramento del orden sacerdotal tiene 3 niveles. Pero el nivel primero pues, es el obispo. Pero el segundo nivel sería el presbítero, se llama el presbítero. Los que llaman la gente, normalmente le llaman el padre. El padre, para acá y el padre para allá. Los padres. Son presbíteros. Una palabra que viene del griego que significa anciano. Presbítero, anciano. ¿Por qué? Porque antiguamente así comenzaron los sacerdotes, siendo los ancianos del pueblo. Y los elegían y luego el obispo los ordenaba ancianos, eran presbíteros. Eran los que dirigían las comunidades. Y así empezó el episcopado. El obispo era como el inspector, el que andaba recorriendo las comunidades allá en aquellos tiempos de Roma, de Asia, de Tierra Santa. Recorría las comunidades como para observar, a ver cómo estaban. Era un visitante, un consejero, un inspector, vamos a llamar así. Y de ahí le viene la palabra obispo, porque es la palabra episcopo. Episcopo es el que está viendo alrededor. ¿Has oído la palabra que los submarinos tienen un periscopio? ¿Verdad? Y hay unas lentes muy largas que se llaman telescopio. Episcopo. Es el que ve, el que observa de lejos. Entonces el periscopio es el que ve alrededor desde un submarino, ¿verdad? El telescopio es el que ve de lejos. Entonces son de la palabra griega episcopoi, es el que ve alrededor, el que está observando por todos lados. Ese era el obispo antes. Al principio, el presbítero era el que dirigía la comunidad, el anciano. Los presbíteros. Vamos a nombrar ancianos que dirijan las comunidades. Y entonces, fíjate qué sentido tenía antes, ¿verdad? La función. Y ahora cambió con el tiempo. El obispo se hizo como la autoridad, como el mero de una diócesis. Bueno, ya cambió. Pero es el que está vigilando también a todo alrededor. Desde allá tienen que cuidar sus ovejas. Es el encargado de cuidar un número de ovejas muy grande, ayudado de los presbíteros, de los sacerdotes. Cuídame esta parte de mi diócesis que se llaman las parroquias.
O pueden ser grupos de personas. Por ejemplo, tiene que haber sacerdotes encargados a veces de un hospital o de una prisión. Hay sacerdotes también dedicados a la prisión. O, no sé, grupos de comunidades. Sacerdotes que están encargados de ciertas comunidades. Y lo otro es el diaconado, el otro nivel. El diácono fue elegido para ayudar. Se habla en los Hechos de los Apóstoles que vamos a elegir personas, unos hombres que se encarguen de cuidar los pobres y los necesitados, los ancianos, las viudas, que dan viuda a las mujeres, y como no podían trabajar en aquel tiempo, entonces la mujer dependía de lo que los demás le ayudaban o de la familia del marido. Los cuñados le daban a la mujer porque no, pues, ¿de qué iba a vivir? Si tenía hijos chiquitos. Entonces, el diácono es un servidor, así empezó. Va a servir, el servicio a los pobres, el servicio a la gente que necesita. Y eso significa diáconos, un servidor. Pero ya con el tiempo entonces se hicieron parte de una jerarquía, ¿verdad? Entonces, el diácono es el que está ayudando también en el altar al sacerdote. El sacerdote es el que celebra la misa. El diácono no puede decir misa. Ahorita vamos a hablar del diaconado. El sacerdote está celebrando la misa. Pero fíjate que el sacerdote solamente puede hacer tanto cuanto el obispo le permita. Hay sacerdotes que el obispo, por ejemplo, no les permite confesar. Tú nada más vas a celebrar misa, no puedes dirigir almas. Y hay sacerdotes que el obispo no les permite, por ejemplo, casar también. Es un sacramento que se puede limitar también. Entonces el sacerdote es sus funciones tanto cuanto el obispo les autorice. El diácono puede ser permanente o puede ser transitorio. Es un transitorio cuando es un seminarista que terminó su preparación teológica y entonces se pide ser ordenado diácono, de paso hacia el presbiterado, el diaconado. Y entonces tiene que hacer un tiempo de servicio en la iglesia, el diaconado. Y el otro puede ser permanente. Una persona que es buen católico tiene que tener ciertas cualidades, ¿verdad? Que sea de buena conducta moral, aunque esté casado, soltero puede ser soltero también, pero entonces elige ser un diácono permanente, es decir, no va a ser sacerdote después. Pero el diácono ya es un sacerdote bien ordenado, que puede administrar también los sacramentos, menos el sacramento, fíjate bien, sacramento de la unción de enfermos, el sacramento de la reconciliación y el sacramento de la Eucaristía. O sea, el diácono no puede ni celebrar la misa o hacer la consagración, no puede dar a los enfermos los santos óleos, puede darles la comunión, pero no los santos óleos, ni puede tampoco confesar. Entonces el diaconado tiene también sus limitaciones. Pero el diaconado puede bautizar y puede casar, puede bendecir, puede dar sepultura a los muertos, a los difuntos, ¿verdad? Es el diácono. Entonces el diaconado es un orden, el digamos bajito. Y luego el otro orden sacerdotal es el presbítero y el otro orden sacerdotal es el obispo, el episcopado. Y después del episcopado, pues los pueden llamar a que sean cardenales. Normalmente cada país o cada región tiene un número limitado de cardenales. No sé Estados Unidos cuántos tengan, no puede haber más de los que el Papa es el que limita. Por ejemplo, en Estados Unidos nada más 10, por decir 10 cardenales. En otros países depende también de los países. En unos nada más son 3 cardenales por país, en otros es 1 nada más, en otros son más, en fin. Pero eso depende del Papa, cardenales. ¿Por qué? Porque los cardenales no tienen más autoridad que un obispo. No es en orden de autoridad. Es en orden de elegir al Papa, de estar ayudando. Son como los vicarios del Papa, los cardenales. Entonces,
No quiere decir que un cardenal sea más poderoso que el obispo, no. El obispo es Cristo en su diócesis. Puede ser un obispo de una diócesis pequeña, pero es el obispo en su diócesis manda y hace lo que Dios le da a entender en su diócesis. No puede llegar el cardenal y decirle, ¿sabes qué? Tú no hagas esto. No, Señor, aquí en mi diócesis mando yo. Yo soy aquí Cristo en mi diócesis. Es el obispo. Hay lo que llaman arzobispos. El arzobispo, pues le encarga más bien, tiene más responsabilidad. El arzobispo va a buscar también pues la situación espiritual de varias diócesis. Entonces, por ejemplo, estamos en Nueva York. Nueva York es arzobispado, es arzobispo y es cardenal también. Pero tiene varias diócesis ahí que están bajo su responsabilidad también. Obispo, el arzobispo. Por ejemplo, aquí en Texas tenemos arzobispado en San Antonio, arzobispado también, arzobispo aquí en Houston. Creo que nada más. Entonces el arzobispo de Houston le toca cuidar las diócesis vecinas de Houston. El arzobispo de San Antonio le toca cuidar las diócesis vecinas de San Antonio. Y ahí nos vamos. Entonces, pero les digo, no tienen ni más autoridad ni menos que el obispo en su diócesis. Entonces, la autoridad máxima en una diócesis se llama el señor obispo. Igualmente en una parroquia, la autoridad de una parroquia es el párroco, que algunos le llaman el pastor, otros le llaman el señor cura, en fin. Y luego hay aparte entre nosotros, habemos los religiosos y los diocesanos. Los religiosos y los diocesanos somos distintos. Cuando uno estudia de joven, dice, yo quiero ser sacerdote diocesano, y entonces estudia en un seminario diocesano, el de la diócesis. O yo quiero ser religioso, y entonces entra con unos religiosos. Hay muchos religiosos franciscanos, los religiosos carmelitas, los religiosos agustinos, los religiosos de muchas partes religiosas. Entonces ellos estudian en sus seminarios especiales para ellos, según le llaman el carisma, porque el religioso se dedica a una cosa especial en la iglesia. Hay quienes están dedicados a los emigrantes, hay religiosos dedicados a los emigrantes, hay religiosos dedicados a los prisioneros, hay religiosos dedicados a la familia, por ejemplo, hay religiosos dedicados a las misiones. Los redentoristas parece que son misioneros. Entonces hay distintas, que llamas el carisma. Entonces te metes de religioso y llegas a ser, algunos son sacerdotes y otros no, otros se quedan como hermanos. Hermanos, de ahí viene la palabra fraile, que significa fratres. En latín, fratre es el hermano. Entonces se llama un fraile. Soy un fraile, fray fulano, fray sultano. Son hermanos, pero algunos de esos hermanos se hacen sacerdotes también. Se les concede que se hagan sacerdotes en esa familia religiosa. Entonces son religiosos y son diocesanos. El diocesano está bajo la autoridad del obispo. El religioso está bajo autoridad de un superior, le llaman el superior de la congregación o de la familia religiosa. Y muchos religiosos también pueden servir en la diócesis. Se necesita el servicio de los sacerdotes religiosos también. Y entonces tenemos varios sacerdotes religiosos que son de alguna familia religiosa, pero están encargados en alguna iglesia, alguna parroquia, o se dedican a alguna cosa especial, ¿verdad? Que se dedican a dar, por ejemplo, guía espiritual, se dedican otros a la educación, religiosos, religiosas, la educación de la salud, también hospitales, clínicas, las escuelas, pues la educación religiosa dedicados a la educación. En fin, hay muchas ramas. El que quiere servir en la iglesia puede servir a donde se pueda. Hay que buscarle, ¿verdad? Y entonces el padre, el sacerdote, no es solamente el sacerdote que tú conoces diocesano. Hay muchos sacerdotes que son religiosos.
Le puedes preguntar a tu señor cura, a tu pastor, a tu sacerdote de tu iglesia, oiga, padre, ¿usted es diocesano o usted es religioso? Y él te dirá, sí, yo soy diocesano, yo soy de la diócesis de Miami, por ejemplo. No, yo soy religioso, soy de religiosos de tal o cual, ¿verdad? Entonces, yo, por ejemplo, yo en mi caso, yo soy un sacerdote diocesano. Sirvo en una diócesis, no soy sacerdote religioso. Soy religioso porque pues, vivo en la religión, pero no pertenezco a ninguna familia religiosa. Y hay sacerdotes que sí pertenecen a familias religiosas. Normalmente los sacerdotes diocesanos estamos dedicados en las parroquias y los sacerdotes religiosos están dedicados a, pues, en algún ministerio especial, pero también se les pueden encargar parroquias. Entonces es bonito que vayamos entendiendo cuál es la base, digamos, de la vida consagrada. Pues ser religiosos. Entrar en alguna comunidad religiosa, ahí entro yo. O entro a un seminario. Después, al terminar la educación, filosofía o teología, lo que tengamos que estudiar, se llevan unos 6 o 7 años, más o menos, para prepararnos a recibir el orden sacerdotal. El primer paso va a ser diaconado. Ya estás listo, ya de toda la cosa. Bueno, diaconado. Te hacemos diácono. Después del diaconado, después de un tiempo de servir en el diaconado, que es el servicio a la comunidad, el diácono a veces lo mandan a una parroquia que le ayude a un sacerdote, que se entrene, por decir, que practique, que empiece a dar un poco de orientación espiritual a la gente, a las personas, que empiece a dar, consejería, que empiece a dirigir los matrimonios, los jóvenes, ¿verdad? Y empieza a dar catequesis, empieza ya a hacerse parte de la comunidad. Después de un tiempo, el obispo lo llama, oye, ya te puedo hacer sacerdote, presbítero. Y ya se ordena al presbítero como presbítero. Lo ordenan, se le consagran pues sus manos y toda la cosa, se les entrega los vasos sagrados. Ahora te entrego esta hostia, esta patena, este cáliz con este vino, ¿verdad? Y que el diácono no lo recibe. El diácono recibe una palabra de Dios, una Biblia. El presbítero recibe ya los vasos sagrados, un cáliz, un contenedor con hostias también para que las consagre y las bendiga. Y después de un tiempo de presbiterado, algunos de ellos son llamados a ser obispos. Algunos, no todos. Porque luego preguntan a uno, oiga, padre, ¿y a usted cuándo lo hacen obispo? No, ni lo mande Dios, ahorita no queremos ser obispos. El obispo tiene mucha responsabilidad también. Pero es una gracia también, ser obispos. A propósito, acabamos de estrenar obispo en la arquidiócesis de Galveston, Houston. Estamos contentos, estamos felices. Tenemos un arzobispo nuevo, el Monseñor Joe Vázquez, que era antes el obispo de Austin. El señor Vázquez es de aquí de Houston, es originario de San Angelo, Texas, pero aquí estudió en Houston y aquí fue ordenado obispo de Houston, obispo auxiliar. Y luego ya lo mandaron a Austin y ahora regresa aquí ya como arzobispo de Houston. Felicidades a todos los de Houston porque tenemos un obispo nuevo y que también el Señor premie con sus bendiciones al cardenal, que ya llegó a la edad en que tiene que retirarse, ¿verdad? Y sí, hay una edad, porque también es otra pregunta que la gente tiene. Oiga, padre, ¿ustedes nunca se jubilan? Es una decir que no se jubila el sacerdote, porque el sacerdote y el obispo, todos, menos el papa, tienen obligación por las normas canónicas de jubilarse al cumplir 75 años de edad. Entonces, llegando a los 75 años de edad, el sacerdote o el obispo, quien sea, tiene que proveer una carta de renuncia. Habiendo llegado a esta edad, habiendo llegado ya a mi tiempo, doy mi renuncia, ¿verdad? Y renuncia quiere decir que ya no va a haber como iglesias, obligaciones, no te van a dar unas encomiendas, el sacerdote queda como libre. Pero va a seguir, estamos trabajando como sacerdote porque pues
siguen. Ustedes van sacerdotes ya viejitos, ancianos, todavía andan ahí confesando, todavía andan ahí diciendo misas, todavía van a ver los enfermos a los hospitales. Si el trabajo no se termina, el trabajo del sacerdote siempre sigue, pero ya no hay una responsabilidad así canónica, digamos. Entonces todos los obispos y los sacerdotes. El Papa no. El Papa ya ven, a esta edad, el Papa tiene 88 años. Ya lleva 13 años que se hubiera jubilado como obispo, pero no, él no le obliga a la ley. Él hace las leyes. Y hay un principio que dice, la ley no obliga al que la promulga. Entonces el Papa es el que promulga la ley, y el Papa, el día que él quiera, él puede renunciar. Pero él dice que yo sigo adelante. Mientras el Papa quiera, él va a seguir siendo nuestro Santo Padre, ¿verdad? Pero todos los obispos y todos los sacerdotes y todos los clérigos tenemos que renunciar a la edad de 75 años. Cumpliendo 75, entregamos la renuncia y esperamos la respuesta del obispo. Entonces ustedes tengan de veras mucho aprecio por esos sacerdotes viejitos, ancianos. En todas las diócesis hay alguna casa por ahí donde están guardaditos. Algunos ya no ven, otros ya no oyen, otros no pueden caminar muy bien, ya se les acabó la fuerza, otros están conectados a algún aparatito para respirar, porque ya no pueden respirar, otros andan en su silla de ruedas, pero hay sacerdotes que ahí están todavía, y algunos todavía van a algunas iglesias, por ahí se los llevan, para ayúdenos a confesar, y se sientan los viejitos a confesar, los sacerdotes, dar bendiciones y todo. Qué bueno. Entonces pidan por esos padres, porque toda su vida se la pasaron trabajando, salvando almas, y siempre hay que tenerlos presentes en nuestras oraciones. Y también los que van empezando, pidamos siempre por más vocaciones en la vida sacerdotal, sea en la diocesana o sea en la vida religiosa. Y también recuerda a todas las religiosas. Ellas no pueden ser sacerdotes. No hay, en la Iglesia Católica Romana no hay sacerdotisas. El sacerdocio es solamente para los hombres. En otras iglesias puede ser que sí. Quién sabe, pero eso ya veremos en otro tema. Gracias por estar en contacto con Radio María. Que Dios los bendiga a todos y gracias por ser parte de esta gran familia. Si no eres de la gran familia, habla, comunícate, apúntate en un libro de oro y para que entres a formar parte de nuestra Radio María. Adelante pues, y que Dios los bendiga a todos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Este fue su programa, La Fe del Magisterio. Producido y conducido por el Padre Antonio Ortiz, director editorial de Radio María Houston. Los invitamos para la próxima edición de La Fe del Magisterio, aquí en Radio María.